para seguir hablando a su pueblo. Y nosotros descansamos en su presencia sabiendo que nosotros pues solamente instrumentos en las manos del Señor, eso queremos ser. Les decía, ¿verdad? El día de ayer hubo mucho gozo en mi corazón de recibir a los hermanos, siendo ya el último servicio unido del año, ¿verdad? Este ya fue el último servicio unido, ya nos tocaría entrando enero, ¿verdad? Y así van, hermano, pasando los años y Dios nos ha llevado de victoria en victoria. Amén. Y esperamos este próximo año entrando, ¿verdad? Nos toca en la iglesia Montesión, creo que nos toca en la iglesia Montesión. Y cada día, hermano, que se acerca, ¿verdad?, la venida del Señor, pues se complica a veces más el camino, pero sabemos que Dios está de nuestro lado. Amén. Antes de pasar al mensaje, pues también quiero decirles que hemos estado trabajando, hemos estado todavía en los centros de rehabilitación. En algunos ya tenemos 3 años, 6 meses, en otros tenemos 2 años y 1 mes, ¿verdad?, trabajando en los centros, ya que Dios se acordó de mí en un lugar como esos, hermano. Yo lo hago con todo mi corazón porque Dios se acordó de mí en un lugar como esos, ¿verdad? Cuando menos lo esperé, cuando menos lo imaginé, ¿verdad? Un 24 de diciembre, Dios tuvo misericordia de mí en un lugar como ese, ¿verdad? Y por eso mi gratitud hacia Él es estar yendo, ¿verdad?, a esos lugares, aunque ha llegado fatiga, ha llegado cansancio, pero a mí la Escritura me dice que no nos cansemos de hacer el bien. Porque dice la Escritura que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Si ha querido venir fatiga, porque pues levantarse en algunos centros tenemos a las 7 de la mañana, en otros a las 7 de la tarde, pero hemos estado ahí constantes durante ese tiempo. Y yo creo, hermano, que eso también nos ayuda a mí, pues en lo personal, a sentirme, ¿verdad?, útil en la obra de Dios. Así que les pido de sus oraciones que sigan orando por las iglesias, que sigamos orando por las iglesias hermanas, ya que a través de la oración, ¿verdad?, es como nosotros sabemos que Dios nos cubre y nos da la victoria. Amén. Así, ¿verdad?, vamos a pasar al mensaje de la Escritura. Este es un mensaje, ¿verdad?, que Dios puso en mi corazón y le pedí, ¿verdad?, a los hermanos que me llevaran en oración porque necesitamos siempre, hermano, el respaldo de Dios para poder exponer de su palabra. Que no salga palabra torpe de nosotros, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo tome control, porque las almas que están aquí son de Dios. La palabra que se va a predicar es de Dios. El hombre nada posee, hermano, solamente instrumento en la mano de Dios. Mira, hermano, aunque el enfoque de este corto mensaje va enfocado en la última parte del versículo donde dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra la iglesia. Este es el mensaje, pero no vamos a ignorar lo que dice, lo que inicia diciendo el verso 18, ¿verdad? Donde empieza diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Ya que este verso es controversial. Sabemos que en la iglesia tradicional, ¿verdad?, dice que la iglesia de Jesucristo está fundada sobre Pedro, que los sucesores que vienen de Pedro. Pero para aclarar esto, nosotros sabemos que Cristo se refería, ¿verdad?, a la revelación que Pedro había tenido de parte de Dios. Cuando le preguntaban, ¿verdad?, Jesucristo a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro recibe una revelación directamente de Dios, donde testifica en el verso 17, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sigue diciendo más abajo, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A esta verdad, hermano, a esta revelación de Dios era que Cristo se estaba refiriendo. A Cristo, siendo Él, ¿verdad?, nuestro fundamento. Hasta el día de hoy la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, está fundamentada en la base de nuestro Señor Jesucristo. Y
dice la escritura, ¿verdad?, en el libro de Efesios, para poder, ¿verdad?, introducirme, donde en el capítulo 2 dice, verso 20 y 21, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos también edificaron, los apóstoles y los profetas también edificaron, ¿verdad?, en la roca. Dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Verso 21 dice, en quien todo el edificio viene, amén, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Es necesario, hermano, que nosotros, ¿verdad?, como iglesia de Jesucristo, sepamos bien que estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo. Y yo, ¿verdad?, apunté 3 puntos donde la iglesia de Jesucristo debe estar edificando. Dice, ¿verdad?, el primer punto, lo que Dios espera de su iglesia. Y lo que Dios espera de su iglesia, Dios quiere una iglesia, primeramente, que adore. Segundo, Dios quiere una iglesia que ame. Es el segundo punto. Y por tercero, hermano, Dios quiere una iglesia que alcance. Sobre esto, hermano, vamos a empezar la predicación. Vamos a ver, hermano, cómo es que el Señor, ¿verdad?, dio su vida por cada uno de nosotros, y en su momento oportuno Cristo llegó a nuestras vidas. Y quizás, ¿verdad?, uno de nosotros no teníamos bien el concepto por el cual el Señor nos había alcanzado. Recibimos una salvación donde nuestra alma se gozó y sentimos, ¿verdad?, un amor, ¿verdad?, de Dios en nuestras vidas. Pero poco a poco Dios nos fue revelando por el cual motivo Dios nos había sacado de esas tinieblas. Aleluya. Y el primer motivo, hermanos, es porque Dios siempre ha querido una iglesia o un pueblo que le adore. Hoy sabemos, hoy ya con el tiempo, ¿verdad?, con el paso de los años, hoy sabemos que cuando nosotros nos reunimos en un lugar como estos, es para venir y adorar el dulce nombre de Dios. Y es necesario, ¿verdad?, que cuando nos reunamos, adoremos. Que dice la Escritura que el Espíritu anda buscando adoradores. Y tales adoradores es necesario que adoren. Es por eso, hermano, que el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, a adorar. Y esto lo viene hablando desde el Antiguo Testamento, donde la Escritura en el libro del Éxodo, en el capítulo 7, verso 16, dice que Jehová, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Desde el Antiguo Testamento, desde que el pueblo hebreo fue sacado de Egipto, era con ese propósito. Era con ese propósito de venir y que su pueblo, ¿verdad?, saliera de ahí y adorara y sirviera a Dios en el desierto. Desde ahí ya Dios estaba, ¿verdad?, juntando un remanente que le adorara, que le sirviera, que le honrara. Y por eso nosotros, ¿verdad?, hasta el día de hoy sabemos que para que las puertas del Hades, o sea, las puertas de la muerte y las puertas del infierno no estén sobre la iglesia, es necesario estar bien fundamentados en la roca que es Cristo, ¿verdad? Dice, cuando nosotros empezamos a adorar, cuando nosotros empezamos a glorificar el nombre de Dios y empezamos a buscarle en espíritu, el espíritu puede sentir su presencia. El espíritu también siente, hermano, siente la presencia de Dios. Así como Dios ha puesto sentimientos en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, en nuestra alma, el espíritu siente la presencia de Dios. Y una cosa, hermanos, cuando nosotros adoramos y estamos glorificando el nombre de Dios, algo sucede en el reino espiritual, que nosotros no podemos percibir, que nosotros no podemos ver, pero que Dios está obrando. Por eso la Escritura dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo que es Jesucristo. Es por eso, hermano, que cuando usted y yo adoramos, es por eso que cuando usted está en un lugar, ¿verdad?, adorando a Dios, el Espíritu Santo hace elecciones. Hace elecciones, hermano, y da, hermano, llamados específicos a nuestras vidas.
Somos llamados, ¿verdad?, a través del Espíritu. Yo quiero que me acompañe, hermano, en el libro de los Hechos. Y no vamos a ir a muchas citas, pero sí me gustaría que miráramos cómo es la primera iglesia, ¿verdad?, que se empieza a mencionar en el libro de los Hechos, siendo también, ¿verdad?, en el libro de Mateo, la iglesia que se menciona aquí en el libro de Mateo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 13. Miren ahí lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Escuche lo que dice el verso 2: ministrando estos al Señor, o sea, adorando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. ¿Se da cuenta, hermano? A través de la oración, a través de estar adorando, el Espíritu Santo es el que hace un llamado, es el que escoge y hace llamados específicos. Es por eso que nosotros debemos de saber que la adoración es de vital importancia para nosotros. Pero también debemos de saber que hay alguien más. Hay alguien más que siempre ha buscado la adoración. Que si realmente nosotros estamos buscando al Señor en adoración, hay otra persona más, si se pudiera llamar así, pero es el enemigo de nuestras almas, el que también, hermano, está buscando que se le adore. Y por eso nosotros, hermano, cuando nos reunimos, debemos de buscar siempre la presencia de Dios y buscarle, hermano, en adoración. Mire lo que dice el libro, ahí atrásito, hermano, en el libro, ahí mismo de Mateo, dice en el capítulo 4, verso 9. Esta es la última tentación en el desierto. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto en el Espíritu, dice, ¿verdad?, en la última tentación, y le dijo: todo esto te daré. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos darnos cuenta, hermano, que hay alguien más que se interesa en la adoración. Y es por eso que nosotros los cristianos debemos de estar, ¿verdad?, buscando al Señor en adoración y en oración, porque hay alguien más que se interesa para que usted y yo le adoremos. Si este Satanás se decidió, ¿verdad?, a llevar a Jesucristo, dice que lo llevó a una parte donde se podían ver todos los reinos de la tierra, y dice que le mostró todo, hermano, y le dijo al Señor: yo te daré todo esto si tú te postras y me adoras. ¿Se imagina, hermano? Es lo mismo que quiere Él de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Lo que yo, ¿verdad?, miré en este versículo es que el enemigo de nuestras almas, él está dispuesto a dar. Él está dispuesto a darle cualquier cosa, pero si usted le adora, él está dispuesto a canjear. Él está dispuesto a ofrecerle algo, pero le va a pedir que usted también le adore. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos de estar siempre rindiéndole adoración a nuestro Hacedor. ¿Cuántas veces, hermano, verdad, ha llegado el enemigo no solamente, verdad, a mi vida, a tentar mi vida, sino también a la de muchos hermanos? Y han venido, verdad, muchos hermanos buscando trabajo que por algún tiempo no encuentran. Mi hermano, yo aprendí algo en estos 4 años. Y esto es, hermano, de ya no dar el consejo, ¿verdad? De que, amén, pues ya llegó trabajo, vaya, trabaje, pero no descuide las cosas de Dios, véngase. Hermano, pero se me está ocupando el domingo y se me está ocupando el martes y creo que ya a lo mejor no va a ser puro jueves. Pues bueno, hermano, vaya, porque el trabajo también es una bendición. Y me ha sucedido, hermano, que cuando empiezan viniendo los puros jueves, resulta que después ya no los veo, hermano. Esto me ha sucedido, hermano, en los 4 años que tengo al frente de esa iglesia, y lo he mirado, y Dios me ha dicho
que es primero Él. Y yo no puedo dar un consejo que no sea bíblico. La Biblia dice que primero busquemos el reino de Dios. Que el reino de Dios es primero. Y después todas las cosas se nos van a añadir. Por eso es que nadie de nosotros puede dar un consejo. Sí, amén, váyase a trabajar, aunque se ocupen los domingos y los días de servicio. Porque entonces no estamos dando un consejo sabio. Dice el Señor, primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas demás vendrán por añadidura. Y a veces nos desesperamos, hermanos, porque no llegan las cosas, pero dice el Señor que a su tiempo todo llega. Ayer se nos predicaba que el Señor tiene un tiempo para todo. Y todas las cosas, hermanos, han de llegar. Pero debemos de estar buscando el reino de Dios. Vemos pues que el enemigo sí ofrece, hermano, pero tú debes también, dice la Escritura, no usted, digo, pero al que se acerca aquel tentador a ofrecerle, pero usted también, bueno, la persona que cae en lazo, hay que apartarse, dice la Escritura, que al Señor no nos da una dádiva, hermano, para que nosotros le adoremos. El Señor no quiere, hermano, darle a usted un trabajo para que usted venga y le adore. Dios no quiere eso de nosotros, hermano. Si Dios, hermano, se acerca a nosotros, es para que le adoremos por lo que Él es. Por lo que Dios es, hermano. Dios en ningún momento, hermano, va a canjear su adoración. Dios no les va a decir a nosotros, oh, está bien, yo te voy a dar esto que tú ocupas, pero entonces vienes y me adoras. Esto no es así, hermano. Nosotros venimos con un corazón sincero a buscarle a Dios. ¿Sabe por qué? Por lo que Él hizo en nuestras vidas. La mayoría de nosotros, yo no sé, hermano, yo no puedo saber su vida ni conocer cómo fue su encuentro con el Señor. Pero yo sí puedo saber cómo fue mi encuentro con Dios. Y esto fue un día, hermano, cuando más le necesité. Y ayer hablaba la palabra, ¿verdad?, a mi vida, cuando esta mujer cananea clamaba por misericordia. Y no era tiempo para ella, pero por estar clamando el Señor se conmovió y la alcanza también. Ese día que el Señor me alcanza, hermano. Ese día que ya nadie, hermano, me daba nada por mí. Yo recuerdo claramente, hermano, que era la última oportunidad que como hijo mi madre me daba. Era la última oportunidad que en mi familia se me daba esa oportunidad. Yo sabía que al salir de ese lugar, si no sucedía algo en mi vida iba a continuar de la misma manera. Y sabía también que las puertas de muchos de mis familiares, hermanos míos, ya no la iba a encontrar abierta. ¿Y sabe qué hice? Ese día 24 de diciembre yo empecé a clamarle a Dios por misericordia. Ya 3 veces había estado en lugares, ¿verdad?, internado, y nada había sucedido. Y ese día, hermano, ese 24 de diciembre, lo recuerdo bien porque acaba de pasar, ¿verdad?, ese día que acaba, ¿verdad?, el Señor de nacer en mi corazón. Y yo recuerdo, hermano, que empecé a clamarle a Dios. Y yo recuerdo que cuando estaba formado, hermano, yo decía, ahora sí voy a ser sincero contigo. Ahora sí quiero abrir mi corazón honestamente. Y cuando me acercaba con el predicador, y cuando me acercaba con el pastor, cada vez que me acercaba, yo iba diciendo en mi mente, sin saber que Dios estaba escuchando. Yo le iba diciendo, ahora sí, Señor, yo te voy a servir, pero haz algo en mi vida. Y cuando llego, hermano, ante el predicador, este hombre pone su mano en mi frente y empieza a orar. Y me dice, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y yo le digo, sí. Y cuando empieza a orar, ¿verdad?, yo repito las palabras. Y empiezo, hermano, a recibir a Cristo en mi corazón. Y era la primera vez que había sido sincero. Y yo voy y me recargo, hermano, en un muro que estaba ahí. Y yo decía dentro de mí, esto será todo, Señor. Esto será todo, recibirte, y esto ya cambiará mi vida. Y sabe una cosa, hermano, estaba yo pensando en todo lo que yo había hecho mal durante muchos años. Durante 20 años de mi vida perdidos. 20 años que
ni Alcohólicos Anónimos, ni Narcóticos Anónimos, ni mi esposa, ni mi madre, las lágrimas de ellos, nada, hermano, me podía cambiar. Y estoy testificando esto porque el 24 de diciembre cumplí años que el Señor nació en mi corazón. Aparte, Dios sabe por qué esto estoy diciendo el día de hoy. No era lo que tenía yo en mi corazón decirlo, créanme lo que no. Cuando yo me aparto y me pongo en ese muro y empiezo a recordar todo mi pasado, empiezo a acordarme de todo lo malo que venía haciendo. Este hombre, hermano, este hombre estaba tocando la frente de otro y de repente dejó de orar y voltea conmigo y yo abro mis ojos y sentí que las vistas chocaron. Y el hombre avanza hacia conmigo y luego pone su mano en mi frente y me dice el Señor, que te olvides del pasado, que nueva criatura eres. En eso, hermano, que duró diciéndome estas palabras, el hombre se fue. Yo sentí un impacto en mi corazón, en mi pecho. Y yo dije, ¿qué me pasó? Me sentí el hombre más pequeño de manos de la tierra. Sentí, hermano, algo que nunca antes había sentido. Y yo dije, ¿qué me pasó? Pero yo no quiero que ese día se me olvide. Y agarré un papel y apunté 24 de diciembre del 2004. Yo no sé qué me pasó, pero sé que mi vida ya no va a ser igual. A su nombre. A su nombre. Hermano, cuando yo escribo estas palabras, no fueron hoy que hago ya memoria de todo esto. Yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Este hombre atinó lo que yo estaba pensando. Este hombre pudo haber atinado que yo estaba pensando en el pasado. Pero no fueron las palabras que él me dijo lo que cambiaron mi vida, sino cómo me sentí cuando me las dijo. Eso fue lo que hizo cambiar mi vida. Desde entonces, hermano, han pasado 9 años. 9 años, yo cumplí 10 años, más bien ya cumplí 10 años, gloria al Señor. Y de ahí, hermano, yo he sabido una cosa, que Dios me rescató con un propósito, hermano. Dios tiene un propósito para ti y tiene un propósito para mí. Dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora. Nuestra vida no se queda estancada, hermano. Nuestra vida va, dice la Escritura, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y el que empezó la buena obra en nosotros, dice la Escritura, la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. A través de esto, hermano, yo no comprendía, hermano, muchas cosas. Yo solamente estaba contento con mi salvación. Yo solamente estaba contento por la vida nueva que empezaba yo a vivir. Pero al ir caminando, al ir entendiendo la palabra, porque yo vine a los pies del Señor sin tener ningún conocimiento de la Escritura. Pero al ir comprendiendo, hermano, la Escritura, me doy cuenta que Dios lo primero que busca de su pueblo es la adoración. Dios busca de los redimidos, hermano, un pueblo que le adore. Un pueblo que se rinda, que le reconozca por lo que Él es, no por lo que Él nos da, hermano, sino por lo que Él es. Él es el creador del cielo y de la tierra. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos, nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando usted cierra sus ojos y empieza a buscar de Él, déjeme decirle que no hay un culto, no hay un servicio, hermano, que usted se pueda ir sin su bendición. Pero si venimos y no le buscamos en el Espíritu, no podemos recibir, hermano. Porque la Escritura es clara, dice que el Espíritu anda buscando adoradores. Él está buscando, hermano, el Espíritu Santo se pasea y se detiene, hermano, en algún adorador que esté por aquí, por el pueblo, por su iglesia del Señor. Y entonces podemos sentir su presencia. Esto es real. Esto es real, hermano, y aparte que es real, es vital para nosotros. Sentimos la presencia de Dios. El Espíritu Santo siente su presencia. El Espíritu Santo se mueve, hermano. Y entonces vemos, hermano, que las puertas del Hades
no prevalecerán contra la iglesia. Un trabajo tiene el enemigo por hacer. Y esto es, hermanos, derribar iglesias. Siempre, todo el tiempo ha querido la adoración para él. Y cuando ve un pueblo, hermano, que está rendido, que está adorando, hermano, él quiere la adoración para él. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos, llevamos nuestra mente, nuestro corazón cautivo a la presencia de Dios, hermano, hay guerra. Por eso, hermano, qué vital para nosotros es venir a la iglesia para adorar. Si a usted le preguntan, ¿para qué Dios hizo la iglesia? ¿Para qué Dios hizo la iglesia? Hermano, la hizo para tener un pueblo que le adore. Esto es lo primero que hizo Dios. A través del libro del Éxodo acabamos de ver que cuando el pueblo de los hebreos fueron sacados de esclavitud, dice que fueron sacados para que sirvieran. En otras palabras, era para que rindieran culto de adoración a Dios. Y después, hermano, sí, amén, la iglesia sí, la iglesia es para que usted reciba bendiciones. La iglesia también es, hermano, para que usted reciba sanidades, para que usted descanse y tantas otras cosas, hermano. La iglesia también es como el taller, ¿verdad?, de las almas que viene el Señor, la restaura. Todo eso es la iglesia, hermano. Pero lo primordial es que Dios ha creado una iglesia para que se rinda en adoración a su Creador. Que le reconozcamos lo que Él es, hermano. Y el trabajo del enemigo es derribar las iglesias. Hermano, hace unas semanas atrás, yo buscaba, ¿verdad?, algo para acomodar para la escuela dominical. Yo leía el libro, la parte que me tocaba, pero yo quería indagar más. Y esto, hermano, me llevó a buscar una página ahí donde yo miraba en el internet, ¿verdad? Y decía le tuve que poner así, el desorden dentro de la iglesia, para poder acomodarle al mensaje, más bien a la enseñanza que iba a dar el domingo. Y cuando empiezo a ver, hermano, empecé a mirar tantas cosas que hay dentro de los templos, donde ya no se le está rindiendo adoración a Dios, donde, hermano, por decirle uno, estaba un varón arriba en el altar, y cuando hace el llamado, se acerca este hombre y las personas que se acercaban ahí les ponía el pie en la frente y le decía: recibe el Espíritu Santo. Les ponía el pie, hermano, en la frente y los aventaba con el pie. Y era, hermano, un pueblo grande. Y todavía, hermano, cuando estaba haciendo, la gente se acercaba para que este hombre hiciera esas cosas. Y después, hermano, saca una manguera. Esto es real, hermano, búsquelo usted ahí. Y hay tantas cosas, sacaba una manguera y empezaba a rociar a las personas con agua. Recibe el Espíritu Santo con agua, hermano. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser precavidos, saber que Dios nos ha llamado a que adoremos con orden, dice la Escritura. Y ¿sabe qué? Lo más triste es que era una iglesia grande y muchos, hermanos, se acercaban y muchos se ponían, hermano, para que les cayera esa agua. Nos damos cuenta, pues, hermano, que la iglesia de Jesucristo, no todos, hermanos, están bien fundamentados en la roca que es Cristo. Es por eso que para nosotros es de vital, hermano, importancia guardar la sana doctrina. Aunque somos llamados, ¿verdad?, a ser discípulos a todas las naciones, no somos llamados solamente a llenar iglesias. Hay que ser discípulos, dice la Escritura. Y por eso, hermano, nosotros, a través de la enseñanza, a través de la predicación, vamos entendiendo tantas cosas. Dice, Dios espera tener una iglesia que adore. Acabamos de ver el libro de los Hechos, donde, ¿verdad?, Bernabé y Saulo estaban ministrando al Señor, estaban adorando, cuando directamente del Espíritu Santo los toma y dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Es a través de la adoración que recibieron el llamado. Después, Dios espera tener una iglesia que ame. Dios espera tener una iglesia, hermano, que ame. ¿Y cuál es la marca que Dios puso en su pueblo? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el sello que nos identifica como pueblo del Señor? Hermano, no es, ¿verdad?, el letrero de nuestra iglesia allá afuera.
No es un crucifijo aquí colgado lo que nos identifica como cristianos, ni tampoco, ¿verdad?, una calcamonía en su carro donde diga Jesucristo es amor, o donde diga cualquier otro, ¿verdad?, texto ahí en el carro. Eso no nos hace discípulos del Señor. Jesucristo, hermano, antes de partir, Jesucristo antes, hermano, poco antes de ser entregado a la muerte, Él les dijo, y una orden específica, dijo: hermano, en esto conocerán que son mis discípulos. Y esto está en el libro de Juan. Amén. Escuchen lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Un mandamiento, fíjese, hermano, es un mandato. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y escuche el sello del cual les estoy hablando. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo que nos identifica, hermano. ¿Sabía usted que el amor es una decisión? ¿Sabía que en nosotros está el querer amar o el querer no amar? Usted decide, hermano, si ama, o usted decide, hermano, si odia. Pero el mandato que nos da el Señor es un mandamiento nuevo, dice la Escritura, os doy: que os améis unos a otros. Y esto es una decisión, hermano. Esto es una decisión que usted y yo debemos tomar. Quizás en algún momento de nuestra vida nos disgustamos con alguien, pero es deber nuestro si nosotros queremos, ¿verdad?, estar disgustados durante toda la vida, o si dar un paso y decir perdón y volver, hermano, a hacer honra al mandato que nuestro Señor Jesucristo antes de padecer nos dio. Esto es lo que nos identifica, hermano. Por eso, ¿verdad?, en los puntos que yo ponía, dice: primero Dios busca una iglesia que adore, pero también una iglesia que ame. Una iglesia que ame. Sobre estos fundamentos, hermano, sobre estos fundamentos que es Cristo, se edifica la iglesia. ¿Cuántas veces, hermano, no ha venido el enemigo a derribar, a querer tumbar, ¿verdad?, allá la iglesia puerta de salvación? Pero sabe una cosa, hermano, es deber nuestro con nuestros hechos, ¿verdad?, predicar la palabra. Porque aquí en el púlpito yo puedo durar unos 15 hasta 20 minutos. Pero predicamos más, hermano, cuando lo bajamos del púlpito. Predicamos más con nuestro diario vivir, con nuestro diario, ¿verdad?, con nuestra vida rutinaria, se pudiera decir, con nuestra vida diaria, hermano. Testificamos más de Él que aquí predicando. Pero el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. Y esto es que nos amemos los unos a los otros. Y la tercera, pues esta no hay mucho que añadirle. Dios espera tener una iglesia que alcance. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchas almas que se están yendo sin conocer a Cristo. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando Dios me hizo el llamado, una de las cosas que yo le pregunté, le dije: Señor, muchas gracias por haberte acordado de mí en ese lugar. Pero ¿qué hay de mis amigos? ¿Qué hay de la gente que yo conocía? ¿Qué hay de ellos? Si a ellos no les pasa lo que a mí me pasó, ¿qué hay de ellos? Hay una voz que usted la conoce, ¿verdad? Y dice: ahora te toca a ti por ellos. Ahora me tocaba a mí, hermano, hablarles de las bondades de Jesucristo. Y esto es lo que hemos venido haciendo. Y ya no podemos callarlo, hermano, porque esto habita dentro de nuestro corazón. Hermano, una historia para que podamos recordar este corto mensaje es que un niño vivía cerca de una playa. Y cuando este niño, ¿verdad?, iba a la playa a hacer castillitos de arena, él se ponía a hacer tantos castillitos de arena. Cuando estaba a punto de terminarlos, venían otros niños de su edad y le pateaban todo lo que él había hecho, todo se lo desmoronaban. Este niño volvía nuevamente a construirlos. Nuevamente venían estos niños y ¿sabe qué?
le tumbaban todo. Hasta que un día este niño empezó a juntar piedras, rocas de ahí de la playa, y empezó a ponerlas y empezó a cubrirlas con la arena. Empezó a cubrirlas con la arena para cuando estos niños llegaron, quisieron tumbar todo lo que el niño había hecho. Hermano, ya se imaginará cuando quisieron patear lo que este niño había hecho. La enseñanza es esta: el enemigo de nuestras almas quiere derribar las iglesias de Jesucristo. Esa es su labor. Siempre ha querido, hermano, derribar las iglesias que están en santidad, las iglesias que están buscando al Señor con todo su corazón, que están adorando. Eso ha querido el enemigo, pero ¿sabe una cosa? Dios no lo va a permitir. Por eso la Escritura dice: las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no podrán contra la iglesia de Jesucristo. No tenemos el 50% del respaldo de Dios. No tenemos ni siquiera un 80% del respaldo de Dios. Tenemos un 100% de respaldo. Pero es deber nuestro, hermano, que cuando nos reunamos busquemos al Señor en espíritu y en verdad. A eso venimos. Yo me gozaba hace un momento en la adoración, hermano. Me gozaba porque realmente, hermano, cuando tú le buscas, tú lo sientes. Sientes su presencia, sientes que Dios está ahí. Antes de bajar, hermano, quiero decirles que les amo en el amor del Señor. Y que como yo también humanamente he cometido errores, quiero ofrecerles una disculpa, que me perdonen por si en alguna ocasión les he ofendido y les he faltado. Yo quiero decirles que les amo en el amor del Señor y que me pongo muy contento. Créanme, hermano, me pongo muy contento cuando ustedes van a visitarnos allá arriba. Sabemos que no somos una iglesia que está caminando solita. Sabemos que tenemos la cobertura de la iglesia madre, hermano. Por eso yo me gozo, hermano. Gracias le doy al Señor porque está en medio del asunto. Hace un poquito de tiempo atrás había cultos gloriosos, y de repente, hermano, los fieles, de repente cultos gloriosos y de repente los fieles, y esto ha venido sucediendo en 4 años. Pero sabe una cosa, hermano, una vez pasó un vecino que está viendo todo, parece que no, pero alguien nos está observando. Este hombre pasó y me dijo: usted está creciendo, se está extendiendo para allá. ¿Y para qué lo hace? Si yo cada vez que paso miro menos gente y menos gente. Eso me dijo, hermano, un hombre que no tiene temor de Dios, pues no conoce de Dios. Aunque le he hablado y le he predicado, él no quiere abrir su corazón al Señor. Y me dice: ¿por qué lo hace? Digo: mire, vecino, esto es por fe. Esto no es por vista. Si pudiera usted comprender esto, vecino, aquí estaría. Porque sabe una cosa, nosotros declaramos lo que no es como si fuese. Pudimos avanzar en noviembre, pudimos extendernos un poquito, hacer el altar y hacer un salón y hacer una cocinita. Todo esto lo pudimos hacer gracias al respaldo del Señor. Gracias a que el Señor ha estado en medio del asunto. Y si no hubiera cobertura, hermano, si no nos reuniéramos para adorar, créanme, la iglesia ya hubiera sido derribada. Pero los fundamentos están bien establecidos gracias a la sana doctrina que se nos ha enseñado.